¿Por qué? ¿Por qué? No es imposible. Le Martinet. ¿Qué pasó, François? ¿Estás todo bien? Le Martinet. Buenísimo. Bueno, François, sí, a veces pasa. No te puedes poner así, o sea, es solo... Son etapas que van cambiando. No puedo más, por favor. Son 4 años de felicidad. 4 años de buena onda y vous le cucuché avec moi. Ah, François, qué vaina. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que te quede más tranquilo. Vamos a hacer una fiesta. Vamos, no, que no sea esto una tristeza. Para mí es una tristeza. No se vaya, por favor, no se vaya. François, qué vaina contigo, chicos. Siempre has sido tan sentimental, ¿verdad? No, pero mira, hacemos una fiestica como debe ser. Nos vemos. Es más, vente conmigo, ven. Vamos a decírselo aquí a la gente, mira. Vamos a decir... ¿Me ayuda? ¿Qué hay que decirle? No, hay que decirle que vamos a estar en Cannes, aquí mismo, en el Martínez. Bueno, enfrente ahí, en la 72 Croisset. Todas las tardes, a las 3 de la tarde, para despedir al Martínez como debe ser, ¿no? ¿Qué va a despedir? Que no seas apegado, por favor. François, hazme caso. No seas apegado. Todo tiene un inicio, tiene un final. Solamente lo único permanente es que... Permanente, quise decir. No me mires así. Lo único permanente es el cambio, François. Bueno, voy a tratar de llevarlo con la filosofía budista que me dices. Es así. Mira, acompáñame, vamos a darle la bienvenida. Además, deja llorar. Tenemos otra noche más. Ya está por acabarse, pero quedan todavía unas nochecitas. Pero bueno, mientras François termina de pasar su momento terapéutico, yo les quiero invitar a que nos veamos en Cannes, lo que sea que estén por allá, para celebrar los últimos episodios del Martínez. Ya tenemos uno final preparado que está buenísimo, ya súper confirmado. Pero lo que es un hecho es que de lunes a viernes de Cannes de este año es la última y nos vamos. Así que vayan preparando ese hígado, papá. ¿Por qué? El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas siempre tus podcasts. Y si odias las plataformas de podcast, también puedes oírlo en elmartinez.net. Y para seguirte llenando la cabeza con autopromoción descarada, si quieres, ojo, si andas en el mood, si te nace, puedes seguirnos en Instagram en el Martínez Podcast. Esa noche tuve el placerzote de recibir a una coterránea, como dicen por ahí, que además comparte conmigo 2 países, México y Venezuela. Ella es mentor y coach de emprendedoras. Después de cofundar 2 equipos de innovación en Google, donde fue Head of Strategy en Latam, experta en psicología social, investigación de mercados, tecnología y negocio digital. Fue fundadora y presidenta de la Account Planning Group en México. Ha sido ponente en TEDx, Latino Impact Summit y Naciones Unidas. Esa noche comenzamos hablando de la diferencia de venir trabajando en agencia, acostumbrados a que nos vemos ahorita y platicamos de la campaña y luego le damos los cambios y terminamos hasta las 2 de la mañana, a entrar en un ambiente como Google, pleno Silicon Valley, con juntas de 25 minutos. Veo que la reunión es de 25 minutos, como tengo justo después otra cosa, y me dice, no, 25 minutos, tranquila. Llegué a la reunión 1 minuto tarde, no te exagero, 1 minuto tarde, y ya estaban revisando la agenda de la reunión. Es decir, que me perdí 10% de la reunión, y en 25 minutos se resolvieron 3 cosas súper importantes. Luego hablamos de esta nueva etapa
en su vida en la cual está siendo mentora y coach de mujeres emprendedoras y de gente que está empezando nuevos sueños. Estoy con varias, estoy con Humanas, que es una empresa de cambio organizacional y cultura, hacen change management, que es muy interesante, hablan de empresas saludables. Estoy con Progre Academy, que es una belleza de proyecto, a ti te va a encantar porque es latinoamericano y ellos digitalizan colegios de bajos recursos a través de patrocinios de empresas. Y luego Incógnito y Right Hand, que son dos startups, Right Hand de talento digital, o sea, como un headhunter de talento digital, pero muy pequeño, muy boutique, muy en ese sentido. Y luego Incógnito, que es otra startup que trabaja con startups para desarrollo de branding. Estoy mentorizando chicas que son graduadas de ciencias puras, ¿vale? Y que quieren entrar en la empresa privada. Entonces es complicado si eres física, si eres matemática pura y quieres trabajar en una empresa privada, pues bueno, vienes de la academia y no conocen el mundo empresarial, cómo se maneja, hasta el perfil de LinkedIn. Hablamos de cuando dentro de Google le tocó crear 2 grupos de innovación que hasta el día de hoy siguen dando frutos. Cuando llegó a Google México, se arma un equipo que lo que hacía era trabajar con marcas que estuviesen dispuestas a hacer innovación tecnológica, ¿vale? Una Coca-Cola en ese momento, no en México, que era muy grande, Unilever, diferentes bancos, etcétera, que querían innovar, ¿vale? Querían hacer programas digitales con base en innovación tecnológica. Entonces haces el match. ¿Qué necesita el negocio? ¿Qué necesita la marca? Y cómo la tecnología puede entrar a resolver ese reto con nuevos formatos, nuevas tecnologías, etc. Hablamos del momento en el que le tocó trabajar con Netflix desde Google y tener acceso a información como, bueno, imagínense ustedes, como la que puede tener Google y Netflix juntas. Claro, te enteras, nosotros no sabíamos de cosas de la serie que no podíamos contar porque hacíamos spoiler. Entonces, eso me pasó en muchos proyectos, ¿sabes? Que eran cosas súper secretas, incluso información de negocio, decisiones súper fuertes de eliminar una marca o cambiar, ¿no? Y entonces nos enterábamos muy al principio, ¿no? Porque al final es un partner no solamente de tecnología, sino de negocio. Hablamos también de cuando fue al Amazonas y estuvo haciendo un trabajo comunitario con los Yanomamis. Es súper interesante. Es intervenir en las necesidades básicas, pero no intervenir en la parte espiritual, cognitiva, cultural. ¿Me explico? Es decir, respetas los rituales, respetas los modos de hacer las cosas, no llegas con un microondas o con una Biblia para que, no, sino que es un poco entender salud, sobre todo, ¿no? Temas, acceso a salud, acceso a educación básica. Entonces, cómo la investigación se trataba de entender exactamente cómo generar esos parámetros para luego ejecutar los planes de acción, cómo brindar servicios de salud, porque evidentemente, jolines, no queremos que se mueran con una enfermedad que tiene cura, pero sin cambiar sin proselitismo, pues sin cambiar nada que tenga que ver con en lo que creen. Listo, pues, que comience una noche más de estas últimas del Martínez Podcast Bar. Y les pido por favor que se pongan sus Gin and Tonics que tienen ahí al ladito, nada más denle ese toquecito de cardamomo final para recibirla, porque ella es Mariana Hernández. Oye, Mariana, pues qué placer, ¿vale? Tenerte por acá. Gracias. Igual. Estás ahorita en Madrid. Estoy en Madrid. Lista para brincar ahí mismito e ir de Cannes dentro de unos pocos días. ¿Vas a ir o no? Probablemente no. Ok. Pero no lo tengo todavía 100% seguro. Descartado, bueno. Pero sí,
Cannes me queda más cerca desde acá. Menos lío. Mira, pues si te parece, vamos, más allá de ir, no ir, yo te diría que vámonos sí o sí al Martínez, vamos a tomarnos un traguito allá para empezar esta linda noche. ¿Qué tal? Pues súper bien, oye, el Martínez. Sabes que la última vez que estuve con un equipo de Google que nunca había ido a Cannes, anécdota para empezar el podcast. Ajá. Los llevé al Martínez, eran 2 personas de áreas de negocio. Aquí lo trajiste, aquí al ladito. Sí, y cuando le tocó, el chico que venía con nosotros, uno de los directores, nos invitó, pagó. Y cuando regresa con la cuenta, viene con la cara así. Me dice, son los gin tonics más caros que he pagado en toda mi vida. Sin duda. Eso sí tiene, fíjate, este lugar. Oye, pues yo te propongo, nos vamos. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque además yo voy a invitar. O sea que está perfecto. Mejor. Bueno, vámonos entonces, Mariana, vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Bueno, aquí estamos. Mira, dijiste gin tonic y apareció François. ¿Vas a querer gin tonic o qué te vas a tomar? Gin tonic seguro. Gin tonic. François, ¿tú gin tonic? ¿Hay alguna marca en particular? A mí me gusta Monkey, pero no sé a ti. A mí me gusta Nordest. Nordest. Una española. Nordest. Y un Monkey para papá. Dale, buenísimo. S'il vous plaît. Bueno. Oye, Mariana, pues qué gusto, vale. Cuéntame qué es de tu vida. Hace poquitito tiempo que estás en este Senior Advisor de Humanas y cuéntame un poquitito de eso. Cuéntame cómo fue ese proceso de transición. ¿Qué tal esta nueva etapa? Bueno, te cuento que he tenido varias transiciones. La primera que hablábamos antes de empezar el podcast de agencia, donde estuve un montón de años, a Google. En Google se transformó totalmente mi carrera y mi manera de pensar, y estuve 11 años y cerré hace unas pocas semanas. Sí, por eso te digo, cuéntame. Sí. Y ahora estoy haciendo dos cosas que quería hacer. A ver. Por un lado, estoy trabajando mucho con el ecosistema emprendedor, que me interesa mucho. Yo fui emprendedora y siempre me ha interesado mucho ese mundo, porque creo que ese tejido es lo que realmente conforma el desarrollo de un país. Uh-huh. Para que te hagas una idea, el 98% de las empresas en España son startups. Uh-huh. Y entonces estoy en el board de varias como Senior Advisor, y esto fue un trabajo que fui como cosechando a lo largo de varios años, siendo mentora en Endeavor, siendo mentora en otras aceleradoras de emprendimiento, como se dice aquí en España, ¿vale? Entonces estoy con varias, estoy con Humanas, que es una empresa de cambio organizacional y cultura, hacen change management, que es muy interesante, hablan de empresas saludables. Estoy uh-huh. con Progre Academy, que es una belleza de proyecto, a ti te va a encantar porque es latinoamericano, y ellos digitalizan colegios de bajos recursos a través de patrocinios de empresas. Qué lindo. Eso es súper bonito. Y luego Incógnito y Right Hand, que son dos startups, Right Hand de talento digital, o sea, como
un headhunter de talento digital, pero muy pequeño, muy boutique, muy en ese sentido. Y luego Incógnito, que es otra startup que trabaja con startups para desarrollo de branding. Buenísimo. Entonces, ese es un lado, ahora sí que... Sí. O sea que tiempo libre no tienes mucho, fíjate. No, pero yo siento que es un momento como de give back. Creo que lo que como me formé en realidad como experta en innovación de tecnología y desarrollo de digital, esa es una gran necesidad ahora para todo el tejido de emprendimiento, ¿no? Entonces, pues eso me gusta mucho porque es construir de cero, es ver el impacto muy de cerca, es estar con el founder, con el CEO, que le duele cada dólar, cada euro, ¿no?, que está allí, y que cada paso que da es crucial porque está apenas empezando. Imagínate el cambio de eso a una empresa como Google de 180,000 personas, ¿no? Es como otra escala totalmente distinta. Y lo otro que estoy haciendo, que también quería hacerlo con más foco, era dedicarme a todo lo que tiene que ver con la visibilidad del talento femenino en tecnología, ¿vale? Estando en agencia, yo nunca viví eso del techo de cristal, o sea, yo no tenía conciencia de ningún tipo de, más allá de algunas cosas culturales, pero bueno, yo crecí muchísimo en agencia y yo llegué a lo más alto que se podía llegar antes de ser presidenta de la agencia, llevando toda Latinoamérica. Entonces no lo sentía, pero cuando me paso tecnología cambió un poco mi visión, porque sí me di cuenta pues que es un sector donde la presencia de la mujer no es tan visible ni tan grande como debería ser. Y bueno, esto tiene múltiples causas que te puedo contar, pero bueno, viene desde que las niñas no estudian carreras STEM, etcétera, ¿no? Entonces estoy dedicándome a ese mundo y estoy de Chapter Lead de Latinas in Tech, que es una ONG americana que busca la visibilidad de las mujeres en tecnología, sobre todo jóvenes. Y ahí están 25 ciudades. Entonces el trabajo que se hace es muy bonito. Estoy con Technovation Girls, que es de Power to Code, que es una ONG enorme. Y que entrenan. Sí. Ahora sí que me has pasado por 10 temas que de todos quiero hablar, pero a ver, hablemos particularmente de ese que ha sido mentora de más de 30 mujeres emprendedoras. Hablabas ahorita mucho del tema de cuando alguien empieza su compañía, tú mismo lo fuiste. ¿Qué es, digamos, de las cosas más lindas que puedes encontrar? Yo creo que es justo ese momento, ¿no? Ese momento donde hay un sueño y hay un montón de cosas que quieres empezar, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que decidiste ahorita meterte de lleno? Porque casi todo lo que oigo tiene que ver con como dices tú, give back, ¿no? Como devolver un poco de todo lo que has aprendido. Digamos, llevaste muchísimo tiempo en Google y antes en un pasado publicitario también. Pero ahorita, ¿cómo se siente estar en ese momento y qué historias estás escuchando o has conocido? Se siente padrísimo, se siente maravilloso porque, a ver, creo que la reflexión que hice es que ahora siento menos distancia entre mi esfuerzo y el impacto que genero, ¿vale? Cuando estás en una empresa tan grande, a veces sientes que estás en una maquinaria que si te parte un rayo un día y desapareces no pasa nada, como de hecho es en realidad, ¿no? Y en cambio ahora, con pequeños gestos y acciones, no te digo que cambio el mundo, pero veo cosas, ¿vale? Historias que te puedo contar hoy mismo. Tuve una mentoría. Estoy mentorizando chicas que son graduadas de ciencias puras, ¿vale? Y que quieren entrar en la empresa privada. Entonces es complicado si eres física, si eres matemática pura y quieres trabajar en una empresa privada, pues bueno, vienes de la academia y no conocen el mundo empresarial, cómo se maneja, hasta el perfil de LinkedIn. Es un mundo científico, ¿vale? Entonces tengo una chica de 27 años que está haciendo un doctorado en matemática pura, que yo todavía me lo he explicado 700 veces.
y yo todavía no sé qué exactamente está estudiando. Ella me habla de modelos hiperbólicos de la función aleatoria y yo, claro, sí. Pero la estoy ayudando a hacer la traducción de eso para que pueda entrar en la industria privada, y hoy me dijo que la mentoría que estábamos teniendo era lo más valioso que había tenido durante toda su carrera. ¡Wow! Porque... ¡Qué lindo! Porque, ¿no? Sí, o sea, imagínate que alguien te diga eso, porque me dice, es la primera vez que me doy cuenta de que sí puedo trabajar en la industria privada, de que lo que hago sí tiene una aplicación, porque evidentemente lo que hace tiene aplicaciones, lo que pasa es que tienes que saberlo explicar y hay que traducirlo. Y eso no se lo enseñan. Entonces, eso fue hoy. Y bueno, te llena el corazón y te llena el alma, y además es una mujer más científica, bueno, trabajando. No, espérame, salud por el corazón y el alma, y qué. Salud, chico. Esto es El Martínez. A ver, tú eres una persona siempre has sido muy sensible, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? De hecho, a mí cuando supe que estuviste meses viviendo en la selva, ¿no? Conociendo o haciendo un proyecto de investigación con indios Yanomami. Yo también he estado en la selva y sabemos cómo en nuestro país viven estas poblaciones y digamos también todo lo que se puede aprender, ¿no? de ese proceso. Pero digamos, no cualquier persona termina viviendo un proceso de investigación en la selva Yanomami, ¿no? Y eso es, digamos, previo a todo esto que estamos hablando. Habla un poquito, si haces ese flashback, ¿no? Y ya vamos a volver un poco a todo esto, esta parte, digamos, ya en la actualidad, pero si te vas un poquito a ese pasado donde estabas, primero empiézame a contar primero cómo es que llegas y en qué momento tomaste esa decisión. Bueno, yo estudié psicología. Sí. Y aunque siempre supe que no iba a hacer psicoterapia, porque en realidad me especialicé en psicología social y en comportamiento económico, un poco siguiendo a Daniel Kahneman, que se murió hace poco, pero yo lo estudié desde hace muchos años. Entonces, bueno, es una carrera que se presta mucho a la parte altruista, ¿no? Si buscas los espacios. Entonces, justo cuando acabé la carrera y tampoco estaba... tenía posibilidades de empezar en agencia pronto porque me había surgido una oferta y podía decidir cuándo empezar para ser planner. Me quería como coger un tiempo, ¿sabes? Como para pensar y hacer algo diferente y dar algo a cambio. Entonces, en ese momento había un proyecto con UNICEF para entender las variables de incorporación cultural de los indígenas sin violentar su esencia. O sea, el proceso de aculturación. Qué reto, ¿no? Porque, o sea, sin violentar. ¿Cómo haces para que penetre? Bueno, ya me contarás, pero ya de entrada me parece que es como que súper complicado lograrlo, ¿no? Sí, es súper complicado y, a ver, yo estuve unos meses, tampoco no hice una parte del proyecto y luego ya seguí con otras cosas, pero básicamente se trata de intervenir, es súper interesante, es intervenir en las necesidades básicas, pero no intervenir en la parte espiritual, cognitiva, cultural. ¿Me explico? Es decir, respetas los rituales, respetas los modos de hacer las cosas, no llegas con un microondas o con una Biblia para que, no, sino que es un poco entender salud, sobre todo, ¿no? Temas, acceso a salud, acceso a educación básica. Entonces, cómo la investigación se trataba de entender exactamente cómo generar esos parámetros
para luego ejecutar los planes de acción, como brindar servicios de salud, porque evidentemente, jolines, no queremos que se mueran con una enfermedad que tiene cura, ¿no? Pero sin cambiar sin proselitismo, pues sin cambiar nada que tenga que ver con en lo que creen, cómo estructuran las familias, y es muy diferente, ¿no? Y eso se respeta un montón. Claro, ¿y cómo sientes que, o más bien tú que estuviste, digamos, unos meses metida ahí en ese mundo, entendiendo, cuando yo te oigo decir, y además de educación, pues suena que de pronto cuando educas también hay una parte de transculturización, ¿no? O es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a ese lugar que no...? Sí, lo bonito de eso, lo bonito y lo duro de eso, y por eso es que no se hace tanto como se debería, es que primero eso necesita fondos, y segundo eso necesita voluntarios. ¿Por qué? Porque en vez de llevar a los niños al colegio, llevas al maestro a la comunidad. Ok. ¿Me explico? Ok. Ah, ya. Porque si traes al niño al colegio y lo mudas de su pueblo, bueno, ni siquiera es un pueblo, de su hábitat, de su aldea, y lo llevas a la ciudad más cercana, que se va la familia con él, se van los padres, no, entonces lo sacas de su ambiente. En cambio, el proyecto era llevar al médico allí. De hecho, sabes que los médicos tienen que hacer una pasantía también de servicio social, que también, como los psicólogos, ¿no? Entonces tú puedes elegir cómo hacerlo, y entonces llevar eso a la comunidad y brindarlo, pero con un respeto a todo lo que ahí sucede. Interesante. No, por eso te digo, a mí imaginarme nada más ese proceso de ir a estar en contacto con gente llanová me parece fascinante, sobre todo desde el lugar que ocupa este tema de evaluarte quién eres culturalmente y entender que cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Y yo me imagino que todo eso de alguna manera habrá servido, Mariana, para lo que vino, ¿no? Porque, digamos, luego te pones a hacer equipos de innovación digital en agencias creativas cuando no se hablaba de eso, ¿no? Pasas mucho tiempo por Thomson, y luego te llevas toda la parte estratégica que habías desarrollado en comunicación y llegas a un universo como Google, ¿no? Y yo, la pregunta que yo me hacía es, bueno, cuando uno llega a un Google, que ahorita bien lo decías, ¿no? Que es como ese lugar donde tan grande, o sea, si uno piensa que estar, no sé, en una transnacional publicitaria es grande, estar en Google es como que, no sé, casi tener una empresa que tiene más del GDP de muchos países, ¿no? Pero, ¿cómo te enfrentaste a traer esa innovación a una compañía como Google? ¿O cómo se hace para innovar en una compañía que ya es de por sí mega innovadora? Bueno, las historias de adaptación a Google son súper divertidas. Siempre digo que quiero escribir sobre eso. Está buenísimo. Sí, te cuento una. A ver. Bueno, Mundo Agencia. Ajá. Vamos a revisar la campaña, porque mañana presentamos, ¿no? Mañana tenemos concurso, pitch, licitación, como se llama ya, no me acuerdo. Y presentamos mañana, ¿no? Entonces vamos a revisar la campaña y la primera reu la ponemos a las 4. Pero llegamos todos a las 4:30 y no está lista la campaña. Entonces nos devolvemos y nos volvemos a las 6:15, ¿no? Y hablamos un poco, pero hay que revisar, No te hago la historia larga, 12 de la noche, pizza, 2 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y el tiempo transcurre de una manera absolutamente generosa, digamos. Cuando llego a Google y me ponen la primera reunión para hablar de un tema importante y veo en el calendario 25 minutos, yo pensaba que la persona se había equivocado. O sea, que había puesto mal la reunión. Entonces, como yo tenía varias cosas, le pregunto, oye, mira, perdona, pero veo que la reunión es de 25 minutos y como tengo justo después otra cosa, y me dice, no, 25 minutos, tranquila.
Llegué a la reunión un minuto tarde, no te exagero, un minuto tarde, y ya estaban revisando la agenda de la reunión. Wow. Es decir, que me perdí 10% de la reunión. No. Y en 25 minutos se resolvieron 3 cosas súper importantes. Entonces, ese es un poco un ejemplo de cómo... No, claro. Un shift de cómo total. Mi cabeza, sí, o sea, un shift en productividad, en foco, en una organización impresionante, en un seguimiento de métricas impresionante y en una disciplina que parece que no, porque hay todo colores y todo loco. No. Esto es, las tecnológicas funcionan con un sistema de trabajo que, sin ser rígido, porque es muy flexible y muy creativo, pero el tiempo se multiplica, ¿no? Entonces, bueno, eso es una historia de adaptación. Qué interesante, pero además, ¿cómo llegas de esa adaptación? O sea, tú llegaste ahí e hiciste o cofundaste 2 espacios de innovación o proyectos de innovación internamente en Google, uno en México, otro en España. Y mi pregunta es, ¿cómo llega uno a hacer innovación y a crear o sea, hablamos un poquito de eso. ¿Cómo fue que llegas a esa... No, sí, pero fíjate algo, que cuando una persona como yo, que está formada, digamos, en psicología, comportamiento del usuario, creatividad, se importa, digamos, a Google, es a propósito. O sea, cuando Google trae a talentos como el mío, pero esto ya pasó hace muchos años, ¿vale? Ahora sí. Eso ya sucedió. Sí, claro. Es justamente porque... 2013. Eso sucede porque se dan cuenta que pues una tecnológica conoce mucho del negocio digital, del performance, de la métrica y de la parte, digamos, pues sí, técnica, pero el crecimiento del negocio tiene que ver con trabajar con partners, que son las principales marcas del país, y ayudarlos a construir marcas a través del negocio digital. Y para hacer eso tienes que traer personas que sepan de construcción de marca, de que cómo se construye eso, qué implica una narrativa creativa, cómo conecta eso con los usuarios, ¿no? Etcétera. Entonces, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y hubo en esos años una gran generación de creativos y publicistas que nos fuimos a tecnológicas por eso. Entonces, cuando llegas allí, es verdad que yo desconocía mucho de las cosas, digamos, de algunos temas de tecnología más duros, digamos, pero tenía mucha experiencia en lo que te cuento. Entonces, cuando llegó a Google México, se arma un equipo que lo que hacía era trabajar con marcas que estuviesen dispuestas a hacer innovación tecnológica, ¿vale? Una Coca-Cola en ese momento, ¿no? En México, que era muy grande, Unilever, diferentes bancos, etcétera, que querían innovar, ¿vale? Querían hacer programas digitales con base en innovación tecnológica. Entonces haces el match. ¿Qué necesita el negocio? ¿Qué necesita la marca? Y cómo la tecnología puede entrar a resolver ese reto con nuevos formatos, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco como el match y hacía mucho sentido, ¿no? La verdad. Un bar inclausurable. El Martínez. ¿Y cuál fue para ti de esa época cuando piensas en México? Digamos, ustedes trajeron a grandes marcas, yo recuerdo, ¿no? Estuvieron, digamos, como bien dices, un Coca-Cola, casi que es mesas de innovación donde nos sentamos y hacemos brainstorm de cuáles son tus problemas sin necesariamente saber exactamente cuál va a ser el output, porque al final Google te ofrece pues unas maneras muy diferentes de llegarle, en este caso, a una audiencia, ¿no? Pero si tú piensas en esos casos o esos casos que tú dijiste, wow, este en particular me lo llevo como
como esas cosas que luego recuerdas de lo bien que se hizo, ¿no? De ese grupo de innovación o esos equipos de innovación, ¿cuál sería, Mariana? Mira, hubo uno que me encantó porque Netflix iba a lanzar Orange is the New Black en México. Ok, gran momento. Entonces, claro, Netflix tiene ahora tiene series locales, ¿vale? Pero en ese momento Netflix tenía centralizada la producción. Entonces, Orange is the New Black era una serie americana y que se tenía que lanzar en diferentes mercados y evidentemente conseguir con eso X cantidad de usuarios nuevos, que eran las métricas, porque otra de las cosas muy interesantes de este mundo es que todo absolutamente está cuantificado y vives con la data permanentemente en la cabeza. Entonces, Netflix nos llama y nos dice cómo nos pueden ayudar a entender cómo lanzaron Orange is the New Black en México para que realmente enganche. Entonces, podrías pensar, bueno, es una serie súper interesante, mujeres presas, hay un montón de cosas, sí, pero no interesa lo mismo de Orange is the New Black en un país como México que en España o en Alemania o en Japón. Entonces partimos de la base de entender qué era, o sea, haciendo investigación, que Google tiene muchas herramientas para hacer investigación, y algunos pilotos entendimos qué era lo que podía interesar de una serie como Orange is the New Black en México, y a partir de allí generamos todo un pensamiento y un caso, ¿no? Entonces, básicamente lo que interesaba en México era dos cosas. O sea, lo que más llamaba la atención, lo que más intriga causaba eran las relaciones lésbicas y el trapicheo de ¿cómo se llama esto? La delincuencia interna en la cárcel, cuando metían dentro cigarrillos y todo lo que había en Orange is the New Black, la trampa, ¿no? Ya sabes que México con esto. La trampa. Era como, exacto, era como súper afín culturalmente, ¿no? O sea, como dos cosas como muy... entonces, a partir de allí, seguimos pensando, y lo que hicimos fue trabajar con unos, o sea, youtubers mexicanos que fueron expuestos a la serie, que hicieron una interpretación del mundo lésbico y el mundo delincuencial en la cárcel, y luego hicimos una reunión con actores de Orange is the New Black y los youtubers. Eso se live streameó en YouTube. Entonces, bueno, fue todo como un lanzamiento muy intrigante, muy interesante. y fuimos a Los Gatos muchas veces a hablar con Netflix, a hablar con algunos actores para entender. Entonces, bueno, ese tipo de proyectos son un lujo, la verdad. Sí, ¿no? Porque claro. Son proyectos... aparte no son proyectos frecuentes, no es algo que pase cada o sea, que sabes que en el sentido de que son proyectos especiales por el cariño que se le pone, ¿no? Claro, y luego claro. otras cosas se escalan, sí. ¿Y tuviste acceso mientras hacías eso a algo de la información de Netflix que es tan secreta? Todo. Qué lindo. Otra de las cosas que me impactó, varias cosas impactantes de pasar de agencia a una empresa, a una tecnológica. El acceso a personas senior de los partners. O sea, tienes acceso al CEO, llega a la reunión, o al director. El director de marketing es tu contraparte y con el que decides. O sea, tienes un stakeholder mapping super senior. Y eso ayuda un montón, porque bueno, al final tienes como ese acceso, ¿no? Y luego la confianza. O sea, hay NDAs firmados y a partir de allí tienes acceso a todo. Te enteras te enteras. Nosotros sabíamos de cosas de la serie que no podíamos contar porque hacíamos spoiler. Claro. Entonces, eso me pasó en muchos proyectos, ¿sabes? Que eran cosas súper secretas, incluso información de negocio, decisiones súper fuertes de eliminar una marca o cambiar,
¿no? Y entonces nos enterábamos muy al principio, ¿no? Porque al final es un partner no solamente de tecnología, sino de negocio. Y para alguien además que ha estado siempre tan obsesionada o apasionada por la estrategia, ¿no? Como tú, que al final del día es como ese centro donde todo lo que hace se digamos, pulula alrededor de esto, ¿no? De la estrategia. Debe haber sido increíble poder, de nuevo, tener acceso a tanta información, ¿no? Un día hablando con Zuccarino me decía, wow, es que no sabes que lo interesante de poder estar en Google es que tú sabes qué es lo que está haciendo, cuáles son las búsquedas, ¿no? O sea, más allá de quién lo hace, más bien el saber qué es lo que está preguntando la gente o qué es lo que más les interesa cuando hacen un search, te daría un acceso a los anhelos, a las preocupaciones, a todas esas cosas que no le dices a nadie, ¿no? Porque estás tú frente a tu buscador encontrando una respuesta de algo, ¿no? Que debe ser un poco la misma información que tiene hoy en día OpenAI con ChatGPT, ¿no? O sea, que interesante es poder tener acceso, ¿no? Como estratega a algo tan valioso, ¿no? Sí, es un poquito overwhelming, es demasiada información y parte de lo que tienes que decidir es qué tanta información puedes asimilar, porque definitivamente no es imposible, pero desde luego pero desde luego era un paraíso. O sea, para mí era un paraíso, era como, o sea, cada estudio que me llegaba, no solamente los nuestros, sino los que se podían generar junto con los partners, ¿no? Es que yo flipaba, es decir, era como wow. Y no solamente eso, sino ver la utilidad de la información de una manera tan práctica, ¿no? Porque también una vez que tú que tú ejecutas una campaña digital, la data te llega en tiempo real. A partir del tercer día ya sabes lo que está pasando y puedes hacer tunings. Imagínate. Y una de las cosas que más me gustó de esa experiencia fue hacer experimentos. O sea, ¿cuántas veces tú como creativo no te ha pasado que tienes, ¿no?, dos ideas, o tienes una idea con dos derivadas, o tienes dos matices y no estás seguro de qué puede producir ese matiz versus el otro, ¿no? ¿Qué reacción? Pero no te estoy hablando de hacer un focus test, te estoy hablando in situ, ¿no? De verlo con la campaña lanzada, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que uso, sobre todo en la última etapa en España, fue de toda la parte de experimentos para entender, por ejemplo, un mensaje, a qué tipo de audiencia conecta mejor, y eso lo veías al cuarto, quinto, sexto día de la campaña con el número y veías 27% versus 3%, órale, nos vamos por este lado. O dos ediciones distintas de una película de un minuto, o qué pasa con la versión corta de un video largo, ¿no? Porque estuve mucho tiempo trabajando con YouTube y me dediqué mucho a film. Y entonces con YouTube era mucho eso, ¿no? Y hacer esos experimentos era fantástico, ha sido fantástico, porque la data te llega directo y puedes aprender muchísimo de cómo reacciona la gente y luego entender también por qué y hacer esos ajustes en la medida en que avanza. No tienes que esperar al final, ¿te acuerdas cuando hacíamos Claro. tele solamente? Que llegaba el estudio a los 3 meses que cerraba la campaña. Sí. Y 3 si te iba bien, ¿no? A veces 6 meses después, mira, ¿te acuerdas de esa campaña que hicimos? Ajá. No, tal cual. Esto es El Martínez. Oye, y llevas rato también tú hablando de cómo la inteligencia artificial viene a afectar el manejo del talento, ¿no? Habla un poquito de eso, porque me parece interesante ese concepto, ¿no? Donde tienes que empezar a combinar creativamente las capacidades de la gente. Hablas de soft skill versus hard skill. A ver, habla un poquitito de eso, porque eso me parece como algo
bastante fresco. Sí, sí, total. Perdón, pero fresco, antes de que entres ahí, fresco no estoy yo, dame un segundo. François, mira, tráenos, nos tienes mal, es raro, porque él siempre es como seco, muy... nos tiene seco. Nos tiene seco, ¿no? Vale, ¿qué pasa? O sea, perdón que te interrumpí, pero es que no quería yo... Dije fresco y vi que el hielo estaba ya derretido. Sí. Ya, François, que se ponga la pila. ¿Qué pasa, vale? Es que hay mucha gente. Exacto, es verdad, no ayuda. O sea, la inteligencia artificial, el machine learning, esto ha sido como un iceberg, ¿no? Yo desde que entré a Google había un montón de procesos automatizados y que tenían que ver con machine learning y con inteligencia artificial, e incluso ya deep learning estaba funcionando porque DeepMind también es de esos años, entonces, pero eso estaba soterrado porque tenía que ver con la operación de la empresa, con la operación de los servidores, pero todo sucede cuando por fin la inteligencia artificial aprende lo suficiente como para poder ser utilizada por seres normales y corrientes como todos nosotros, ¿no? Que eso sucede pues el año pasado, este año, y solo se habla de eso. Entonces, es verdad que está muy bueno mirar las herramientas y estar todos locos con ChatGPT, con Proximity, con Gemini, en fin, con un montón de cosas que están pasando. Pero a mí me interesa mucho también entender, bueno, la disrupción que esto causa en el talento, ¿vale? Y yo ya no tanto en el talento, en las tecnológicas que pues son nativas de este mundo, entonces esto se recibe como con una naturalidad, sino por ejemplo con el talento en la industria creativa, ¿no? O en las industrias que están cerca de la tecnología. Y hay como dos pilares, ¿no? Primero, que hace falta talento que sepa producir, desarrollar la inteligencia artificial, es decir, programadores, diseñadores, arquitectos de información, y eso pues son cargos y roles que se van a necesitar a tope porque esto tiene muchísimo trabajo mantener todo esto vivo. Pero también es cierto que esto de los soft skills se está hablando mucho porque cuando tú te enfrentas a este tipo de herramientas que te facilitan ciertas tareas automáticas que tú tienes que aprender a manejar, que tienes que entender cómo integrarlo a un proceso de pensamiento humano, pues te hace mucha falta pues la capacidad de comunicarte bien, la capacidad de tener un criterio, que eso no lo tiene la inteligencia artificial, la capacidad de tener responsabilidad, de tener ética, de tomar decisiones que son no solamente tácticas, sino estratégicas y de big picture, que impliquen el contexto, ¿no? Pero tú te metes yo estaba ahora haciendo una cosa en Canva, entonces Canva ya sabes que tiene Dolly, tiene un montón de cosas, entonces estaba creando unas cosas con inteligencia artificial y me estaba peleando un poco, ¿no? con Canva porque no me estaba, o sea, había una cosa que no me estaba entendiendo y me di cuenta de, jolín, claro, es que el criterio no se lo logro explicar, ¿no? Entonces, esos son soft skills que han estado siempre allí, pero que ahora van a ser cada vez más importantes, sobre todo los líderes, ¿no? Imagínate tú como director creativo, tienes un equipo de creativos, ¿no? Y tienen todos acceso a todas estas herramientas. Ya no empiezas con la página en blanco, porque tú puedes brainstormear, digamos, ¿no? Con ChatGPT, por decirte algo. O a mí me gusta mucho Perplexity, la verdad. Yo soy fan de Perplexity, la defiendo un montón. Ah, sí, mira, interesante. Sí, y tú puedes de repente decirle a Perplexity, oye, estoy pensando en tal cosa, suéltame ideas, y te suelta cosas, pero claro, lo que te suelta tiene que haber un criterio, una observación, incluso la madurez, ¿no? De entender que sí, que no funciona. Entonces por eso hablo mucho de este tema porque parece que estamos como niño con juguete nuevo, y eso tiene la otra arista de sí, pero ojo, o sea, no todo lo que produce la inteligencia artificial necesariamente funciona tal y como viene, y hay que defender un poco esas soft skills. Entonces por eso me interesa. Interesante, ¿no? Porque, digamos, cuando hablas de soft skill, de soft skill, es algo que siempre ha estado un poco en la mesa, ¿no?
pero hoy en día cuando te oigo, pienso más bien entonces en alguien queriendo hacer un prompt, ¿no? O sea, en cómo estás entendiendo que lo que estás diciendo, lo que estás comunicando, realmente está logrando dar en el clavo de lo que necesitas sacar, ¿no? O sea, y todo el mundo dice, bueno, hay que tomar cursos de prompt y no sé qué, y no, y realmente estamos hablando de cómo te adaptas, de cómo solucionas un problema, de cuál es tu capacidad de comunicación, ¿no? Que a veces a mí siempre me ha llamado la atención, estamos en un negocio de comunicación y lo complicado que es que yo digo algo, tú entiendes lo otro, y eso mismo le pasa a la AI, ¿no? Total. O sea, prompting engineer es todo un reto, pero al final, ¿qué hay en el core de un prompt? Ser capaz de comunicarte pero de una manera muy específica, porque como tú dices, si hay malentendido entre las personas, justo me estaba pasando ahora, ¿no? Con el prompt que yo le estaba dando a Dolly. Te das cuenta de cómo tienes que ser, de cómo tienes que anticiparte y darte cuenta de que decirlo de esta forma, como la inteligencia artificial es literal, no tiene pensamiento abstracto y no puede intuir, porque no lee comunicación no verbal. Si yo te digo una cosa, tú me ves la cara y tú puedes intuir por dónde vengo, ¿no? Claro. Ajá, pero no, la inteligencia artificial está leyendo una serie de palabras que unidas es un código y entonces te transmite algo. Jolín, hay que tener una capacidad de comunicación, y ya si me llevas a lo básico de redacción. Claro que algo tan básico. O sea, ¿dónde pones la coma? ¿Dónde pones el punto? Hace toda la diferencia. No, interesante porque al final cada vez va a ser más importante. Fíjate que esas cosas que uno dice, no, hombre, pero ni que yo fuera a ser escritor, ni que no, espérate, es que efectivamente si no manejas el lenguaje, no vas a ser capaz de comunicarte, en este caso con la herramienta más fundamental que está ocurriendo, ¿no? De este tema de prompting y de text. Justamente hablaba este año que fui al South by Southwest, ¿no? Veía a Amy Webb y decía cómo estamos como en un momento como una explosión cámbrica, ¿no? O sea, cómo no solamente esta información que le está llegando a toda la AI vía lo escrito o lo creado, que hoy en día puede estar en un search de Google, pero eso es como un solo layer como bastante básico, digamos, ¿no? Pero luego, ¿qué va a empezar a pasar? Y ahí me gustaría saber, Mariana, tú cómo lo ves, pero me parecía súper interesante. ¿Qué va a empezar a pasar cuando la información que recibe la inteligencia artificial es todo lo que ocurre en mi cuerpo con un device que tengo que mide toda la información de cómo mi cuerpo está andando, ¿no? O de pronto, ¿qué pasa cuando la biotecnología, o sea, eso se junta, como la biotecnología empieza entonces a tener la capacidad de crear computadores hechos orgánicamente? O sea, empiezas como a darte cuenta que la tecnología, y te lo pregunto a ti porque sé que eres alguien que siempre ha estado como muy clavada, o sea, siento que la tecnología para ti siempre ha sido como un norte, ¿no? En lo que haces, pero ¿qué te está pasando a ti cuando piensas en todos estos cambios que ocurren de manera tan loca y rápida, ¿no? Yo tiendo a ser optimista y una entusiasta, por dos razones. Porque he visto de primera mano cómo esta inteligencia puede hacer el bien, y pasó con la pandemia, cómo se interpretó el genoma del COVID con deep learning, y por qué la vacuna estuvo lista en 7 meses. Entonces, para mí, te diría que hay una combinación de esperanza y confianza en la regulación. Quizá porque vivo en Europa y por ahí dicen que América innova, China copia y Europa regula. Sí. Estereotipadamente, ¿no? Pero es verdad que el AI Act
de la Unión Europea, es la primera regulación de inteligencia artificial. Sí, va a ser copiada por Estados Unidos Exacto. Entonces, cuando todo esto sucede dentro de un marco ético y de responsabilidad, en donde hay cosas que no se pueden hacer porque no te lo permite la ley, entonces a mí esa combinación me emociona un montón, porque tiendo a confiar en que las cosas van a ir por el mejor camino posible. Evidentemente, cuando tienes un device que es capaz de leer las señales de tu cuerpo, eso es mucha información y eso es mucho poder. Claro. Y entonces ese poder llevado a su mejor expresión es la cura del cáncer para mí, porque está acompañado de una regulación que lo lleva por ese camino, ¿vale? Claro. Entonces, digamos que ese es un poco mi punto de vista a día de hoy, y viendo y viendo las regulaciones europeas, que siento que son bastante avanzadas y sólidas sobre desde GDPR, o sea, desde Data Privacy hasta el marco regulatorio de inteligencia artificial, que nos hace falta, ¿no? Nos hace falta una regulación para poner límites, pero dentro de esos límites entonces llevas la tecnología hacia sus mejores expresiones. Estaba leyendo, y por ahí lo publiqué, Project Astra, ¿no? de DeepMind, que está intentando ver cómo funcionan ciertas moléculas y ciertos comportamientos de las moléculas, y entender ese comportamiento tan absolutamente nano comportamiento ayuda a escalar y acelerar un montón de conocimientos médicos y biológicos para generar nuevos medicamentos, etcétera. Entonces, para mí todo es como emocionante dentro de una buena regulación. No, sin duda lo es. Yo creo que la única pregunta que a mí me queda cuando pensaba en ese Yanomami al que fuiste a visitar es cuál va a ser la brecha tecnológica, ¿no?, que va a haber de repente en países como los nuestros versus estos otros que están, digamos, acelerando de una manera hiperbólica, ¿no? Sí, creo que tocaste un punto súper bueno. Yo creo que parte de la discusión, como en todo lo que pasa en este mundo, y ahí sí a veces me frustra un poco, es la democratización y el acceso a esto, ¿no? Lo que te contaba de Progracademy, ¿no? Cómo tiene una startup que digitalizaron un colegio en la mitad, en las afueras de Quito, que si no, nunca tendría un laboratorio de tecnología. Creo que allí sí nos tenemos tarea pendiente, ¿no? Porque digamos que sigue habiendo mucha presión de negocio, de profit. Claro. Entonces, allí sí que claro, estamos en un libre mercado, libre competencia, el modelo neoliberal, no se pueden restringir, ese tipo de cosas, pero, creo que parte de lo que se gana haciendo todo esto debería invertirse en países en vías de desarrollo, para disminuir esa brecha tecnológica. Y de alguna manera se hace, pero no lo suficiente. De acuerdísimo. Bueno, mientras tanto habrá gente que se siente a ayudar a emprendedoras a seguir adelante y a usar la AI como se debe. No, la verdad que súper bien. Mira, yo te propongo que ahorita me dejó ahí porque se ofendió con lo que le dijimos François de lo de los tragos, y nos armó 4 que los metió en el refri. Entonces yo te diría que nos sigamos por ahí, ¿te parece? Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Oye, qué placerzote, de verdad, Mariana. De verdad que sí. Igual, ha sido súper divertido y bonito volver a verte. Sí, igualmente. Oye, pues me encantará. Ojalá que decidas sí ir a Canas y nos vemos por allá, o por acá, pero ahora en vida real. Así será. Buenísimo. Oye, salud, ¿no? Gracias, Ana. Salud, chin chin. Chin chin. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. ¿Por qué perder las esperanzas de volverlo a ver? No, de verdad, François, es que me va a deprimir a mí.
No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Estuviste tomando, ¿verdad? Te he pedido que cuando trabaje no tomes, papá, porque es que te pones... Es que te pasa eso, que te pones sensible, François. Que te quiero mucho, te quiero un Bueno, chingo. buenísimo, sí, yo también. Ven. Está todo bien, amigo, está todo bien. Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz Marley Figueroa desde LA. Investigación y booking, Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Redacción y redes sociales, Rogelio Galván desde Ciudad de México. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar mamalonamente ricototón.